Si no juegas con ello, véndelo en Eneba. Gana dinero vendiendo juegos o accesorios que ya no usas. ¿Por qué en Eneba? Porque es fácil, porque es seguro y porque además te dan 5 euros extra con tu primera venta. Sí, 5 eurazos. No juegas con ello, véndelo. Descarga ya la app en el link de la descripción. Y comenzamos en este caso hablando de Bethesda, porque durante las últimas horas el bueno de Todd Howard ha hablado sobre el futuro, los futuros videojuegos que traerá esta grandísima e histórica desarrolladora de videojuegos, por supuesto después del lanzamiento de Starfield, el cual pues está programado para el próximo año, y una vez finalice ya sabéis que se van a poner a trabajar en Elder Scrolls 6 y a partir de ahí en adelante, ¿qué es lo que vendrá? Pues bueno, atentos a esto porque oficialmente se ha dicho que después de Elder Scrolls 6 llegará una nueva entrega de Fallout. Ni más ni menos que se trataría de un Fallout canónico, en este caso de un Fallout numérico, mejor dicho, que sería el 5. Sería Fallout 5 el siguiente videojuego al llegar después de The Elder Scrolls 6. Obviamente estamos hablando de un proyecto a muchos años vista, ¿de acuerdo? Así que los que son fan de Fallout, de momento tendréis que seguir conformándoos con las actualizaciones, en este caso que pueda tener Fallout 76, o quién sabe si en un periodo de tiempo, digamos, mediano, pudiéramos tener unos remasterizados o remakes de Fallout 3 y Fallout 4, que muchas de esas cosas se han estado comentando durante los últimos tiempos, aunque en este caso más bien vendría uno de Fallout New Vegas. Pero bueno, dicho lo cual, los procesos de desarrollo con Bethesda no creo que sean tan largos en este caso como ha sido Starfield, que ha llevado ni más ni menos que 8 años. Pero claro, ¿qué es lo que se ha encontrado Starfield por medio? Pues bueno, que Bethesda en este caso pues ha estado trabajando con una tecnología que le ha permitido crear un universo absolutamente enorme, gigantesco, la cual se va a implementar en los futuros mundos de Bethesda, por supuesto de manera mucho más pulida todavía si cabe. Ya sabéis que también pues han estado actualizando el motor Creation Engine a, digamos, un Creation Engine 2, vamos a decir una actualización más modernizada para esta generación con Starfield, trabajo el cual ya no tendrás que hacer con un Elder Scrolls 6 ni tampoco con un Fallout 5. Y en ambos casos, tanto en el de Elder Scrolls como en Fallout 5 ya tienes pues digamos la maquinaria de trabajo más que preparada, porque ya tienes también un lore, ya tienes también una serie de características que te ahorran cierto nivel de trabajo, así que en ese sentido pues sí, son videojuegos que van a tardar mucho en llegar, pero que no se demorarán tanto como el Starfield, que por supuesto ha sido pues el proyecto más grande que se han planteado nunca. Pero bueno, dicho lo cual, a mí me parecería prácticamente urgente que Microsoft en este sentido ampliase Bethesda. Digo la principal, es decir, la que desarrolla Fallout 4, ya sabéis que Fallout 76 lo lleva un equipo completamente distinto, el cual no sé si estaría bien que les otorgasen, digamos, la carta de confianza en este caso para que desarrollasen este nuevo Fallout. Pero claro, Bethesda lo quieren hacer todo ellos mismos y en este sentido pues creo que deberían de agilizar un poco más los procesos teniendo a mucha más gente. Pero bueno, Microsoft sabrá mejor que yo lo que tienen que hacer. Y en fin, sobre todo esto ya podéis ir dejando vuestras opiniones en la caja de comentarios, porque a partir de aquí, y como siempre, todo es toxicidad. En este vídeo seguiremos abarcando todo ese Xbox más Bethesda que hemos tenido recientemente, en este caso focalizándolo en un videojuego que yo desde luego le tengo muchísimas ganas y mucho más después de lo que hemos visto. En este caso se trata ni más ni menos que de Forza Motorsport. Ya sabéis, ese nuevo videojuego, esa digamos reinvención de lo que es la franquicia, que llegará a lo largo del próximo año, siendo más exacto durante la primavera. Y bueno, quiero analizar ciertos puntos que se vieron en ese gameplay y ciertas comparativas que a algunos les está un poquito asustando a hacer en algunos aspectos. Y es que Forza Motorsport, primero de todo, como digo, primavera 2023, será un juego exclusivamente de nueva generación. He anunciado en este caso para Xbox Series X y Xbox Series S, que para algunos no es una consola de nueva generación, pero que mágicamente moverá juegos de nueva generación. Que alguien venga y me lo explique. Pero bueno, dicho lo cual, pues espero este videojuego con bastantes ganas. Y hay que decir que para mí fue una pequeña decepción que no saliese a lo largo de este año. Es un videojuego que yo desde luego esperaba poder disfrutar este
este año, más que nada por ese agravio que he comentado varias veces de que el pasado año retiraste Forza Motorsport 7, el cual por supuesto si lo compras, si tienes alguna posibilidad de comprarlo en físico o en digital, por supuesto puedes jugarlo con todas y cada una de sus funciones sin ninguna clase de problema, ¿de acuerdo? Pero la ausencia de ese videojuego, digamos, de manera oficial por parte de la propia Microsoft, en ese sentido casi obligaba a que este nuevo Forza Motorsport pues estuviese disponible este año. Sin embargo, pues el videojuego tiene que salir lo mejor posible. Pues bueno, ya veremos esto qué es lo que acaba acarreando en cuanto a niveles de calidad, pero en este primer vistazo que hemos visto, el videojuego luce maravillosamente bien. Nos mostraron un pequeño gameplay en formato plano secuencia continuado, en el que nos dejaban pues la boca hecha agua. A mí la verdad me impresionó muchísimo. Y hago ese comentario de que sale en Xbox Series X y en Xbox Series S porque veo muchos portales de información que nos vienen diciendo que el videojuego va a salir para Xbox One. En principio yo no he visto de manera oficial, no he visto ni a la propia Turn 10 en este caso, no he visto ni siquiera a ningún directivo, ningún desarrollador diciendo que el videojuego vaya a salir para la anterior generación. Videojuego el cual siempre ha estado anunciado como un juego Next Gen. Sin embargo, lo dicho, no sé si es porque se han confundido en este caso al ver que hubo una build renderizándose en Xbox One, pero era básicamente porque los videojuegos, obviamente, cuando los vienes desarrollando de antes de que se lanzase la generación, suele tener una versión base ahí, ¿de acuerdo? Para luego pues meterle el chute y convertirlo en un juego de nueva generación. Le ha pasado a muchos videojuegos de PlayStation y le habrá pasado seguramente a muchos videojuegos de Xbox que jugaréis de manera nativa en la nueva generación. Pero bueno, dicho lo cual es un punto muy importante saber esto, porque el videojuego precisamente va a aprovechar todas las capacidades que la nueva generación te acaba otorgando. Y una de ellas, ni más ni menos, es el Ray Tracing. Esta característica, que tanto hablamos de ella durante el pasado año 2020, que ya sabéis, cuando se anunciaban las nuevas consolas de esta generación, nos vendían esto como que era la venida de Dios, de Jesucristo, como lo queráis ver, y como si fuera esto lo más grande del mundo. Sin embargo, muy pocos videojuegos están aprovechando en condiciones esta tecnología, o al menos de manera, digamos, espectacular. De hecho, muchos videojuegos adolecen de la implementación de esto. Si hablamos precisamente de la saga Forza, pues hemos visto que Forza Horizon 5 el Ray Tracing lo utilizaba en lo que tocaba el apartado de sonido, pero en lo visual lo utilizaba en unos modos muy concretos. Sin embargo, este Forza Motorsport utilizará este trazado de rayos precisamente durante todas las carreras. Obviamente, en este caso, no sé si tendremos que sacrificar bien la resolución o bien lo que son los frames por segundo. No tenemos todavía detalles acerca de ello. Esto y otras muchas cosas que vamos a comentar a continuación, vuelvo a decirlo, y otras cosas que comentaremos a continuación, es lo que van a hacer precisamente de este nuevo Forza Motorsport el Real Driving Simulator que muchos estábamos esperando, que no nos han podido ofrecer otra serie de videojuegos que desde luego se han quedado muy anclados en el pasado, sobre todo cuando nos referimos a juegos en pistas cerradas, ¿de acuerdo? Lo que son juegos clásicos de carreras de toda la vida, ¿de acuerdo? Y ya sabéis que lo que es la variante de Forza Horizon está más enfocada a los mundos abiertos, es decir, a perderte la aventura, por supuesto un toque muchísimo más arcade, el cual puedes moldear a tu gusto, pero este Forza Motorsport precisamente lo que busca es lo que puede buscar un Gran Turismo, en este caso acercarse algo más a la realidad, aunque aquí a nivel de detalle todo va a dejar bastante mal a Gran Turismo en casi prácticamente todos y cada uno de los aspectos. Por supuesto, otra cosa es la popularidad, lo mediático, la prensa, todo lo que nos quieren vender el videojuego a través de las redes sociales, pero en fin, al final, como ha pasado durante la generación de PlayStation 3, como ha pasado durante la generación de PlayStation 4, Forza Motorsport volverá a ser el rey. Y hablamos de Race en términos de calidad, por supuesto. Ya sabéis que Playground Games son los que desarrollan Forza Horizon, pero lo hacen con el motor gráfico que utilizan pues los de Turn 10, que son los que hacen este videojuego. Son dos estudios distintos porque hay mucha gente que en este aspecto todavía no lo tiene especialmente claro, quiénes son unos y quiénes son otros. Pues bueno, estos son básicamente los que hacen el motor gráfico y por supuesto pues los que más partido les puedan acabar sacando. Obviamente Playground Games son unos auténticos fieros en este aspecto y a nivel gráfico pues me han ofrecido el videojuego más impresionante que he jugado hasta la fecha en esas escalas gráficas, ¿de acuerdo? Si vamos más en profundidad a nivel de físicas y demás, es absolutamente portentoso, lo cual este Forza Motorsport todavía va a mejorar muchísimo más a todo lo que pudimos ver en el último Forza Horizon 5. Y es que, como estáis viendo en pantalla, se han mejorado mucho el tema de las colisiones, ¿de acuerdo? Todas las físicas cuando un coche se tropieza pues con una barrera,
carrera, con otro coche en sí mismo, ¿de acuerdo? Va a verse reflejado de una manera muchísimo más exagerada de lo que todavía cabía esperar en este caso, ¿de acuerdo? Hablamos de esto hace bastante tiempo, que Forza Motorsport va a implementar diferentes puntos de colisión en cada zona del coche, y eso se va a notar y por supuesto va a afectar muchísimo a lo que es el rendimiento de nuestro vehículo cuando vayamos en carrera, ¿de acuerdo? Y esto precisamente lo que deja es bastante en pañales a toda esa gente, precisamente hablando de pañales, que comentaba que en este caso que el Gran Turismo pues no podía tener grandes colisiones, no se podía romper o deformar demasiado el coche porque la FIA decía que esto no podía pasar porque sus vehículos que quedaban con muy mala imagen y cosas por el estilo. Pues bueno, aquí ha llegado Forza Motorsport y ha dicho pa' afuera, todos esos argumentos no valen de absolutamente nada. Lo mismo que en este caso puede ser el tema de la conexión permanente, como en este caso ha sido el anterior Forza Motorsport y todos los videojuegos de la franquicia, como también pasa en Forza Horizon 5. Y por si hay algún despistado por ahí, sí, Forza Motorsport utiliza licencias oficiales, que alguno hay por ahí que en este caso está bastante perdido. Pero no solo se trata ya en temas de desperfectos, por supuesto en esta clase de videojuegos no vamos a jugar a los coches de choque, la idea es precisamente no chocarse con nadie para poder rendir mejor, pero para simplemente tengáis en cuenta el nivel de calidad de detalle que va a ofrecer este videojuego, va a ser un grado extremadamente alto, incluso lo que trata el tema de los reflejos en un coche y en otro va a ser una completa pijada en este sentido, es decir, lo que caracteriza a un verdadero juego AAA son esta clase de cosas, detalles que como tal no afectan a la jugabilidad, pero sí se agradecen por lo menos a nivel visual. Y en este caso pues hemos visto la verdad comentarios bastante desagradables en este sentido, porque algunos medios de comunicación incluso dicen que todo esto es bastante innecesario. Pero bueno, sobre esto me gustaría hacer una pequeña reflexión y seguimos con algunos detalles más. Y es que hemos escuchado demasiado aquello de que Starfield, por ejemplo, no tiene gráficos super mega ultra potentes. Y oye, ¿qué pasa con Forza Motorsport? A este no le queréis destacar los gráficos, decís que son gráficos innecesariamente buenos, como han dicho algunos por ahí, que los reflejos de los coches y demás, es que esto no es tan necesario. ¿Por qué? Pues porque dejan muy mal a otro juego de conducción que están bastante más que superados siendo del año 2022. En este caso, vuelvo a decir una cosa que dije hace bastante tiempo, Gran Turismo va a agradecer que este Forza Motorsport no se lance este año, porque el barrido y la comparativa iba a ser bastante desagradable. Por supuesto, Gran Turismo tiene pista libre en este año 2022 y bueno, que lo disfrute por supuesto, enhorabuena, yo no me estoy metiendo por supuesto con nadie que juega Gran Turismo 7, pero en este sentido Forza Motorsport es que va a jugar en otra liga. Y después de este pequeño paréntesis comparativo que me ha venido a la cabeza precisamente porque sí son dos videojuegos que van a ser comparados y con toda la justicia del mundo, porque sí son del mismo tipo, tenemos que seguir pensando en muchos detalles y virtudes que nos va a ofrecer este videojuego, como por ejemplo lo que es el estado de la carretera. Obviamente en Forza Horizon ya hemos visto que el estado del terreno que vamos pisando afecta a nuestra conducción. Mucha gente equivocadamente piensa que Forza Horizon, al ser un poco más arcade, pues puedes conducir exactamente igual por todas partes. Hombre, si lo pones en modo fácil, hasta yo por supuesto conduzco igual de bien con cualquier vehículo, pero en este caso no, aquí en este caso va a ser todavía mucho más exigente si lo pusieras en Forza Horizon a un nivel digamos alto. En este aspecto lo que nos han comentado desde Tour 10 es que lo que es el asfalto, la carretera va a variar mucho, lo que es la tracción del coche, lo que se puede resbalar, lo que se puede agarrar o incluso lo que se pueden desgastar tus ruedas, ¿de acuerdo? Según pues esté el tiempo incluso en sí mismo te puede afectar de una manera u otra, es decir, todo afecta en este videojuego. La inmersión de simulación va a ser la más alta que ha tenido pues ningún Forza Motorsport desde que se inició esta gran franquicia, que al fin y al cabo dentro de lo que es el modelo Forza es la original, mucho antes que Forza Horizon por supuesto. Y bueno, pues en este aspecto van a ir un paso más allá y la duda que tendrán muchos seguramente es cómo de lejos va este videojuego y por qué no se llama Forza Motorsport 8. Y esto es un debate que he tenido con otros compañeros de plataforma. ¿Por qué no es Forza Motorsport 8? Simplemente porque esto va a ser al final un juego plataforma en ese sentido, ¿de acuerdo? Van a sacar un videojuego mega ultra completo con todos sus modos offline, con un modo online que espero que en este caso esté muchísimo más trabajado que en Forza Motorsport anteriores. Y bueno, pues aquí en este aspecto, en este sentido, pues van a seguir añadiendo contenido. Es decir, va a ser un videojuego que va a estar en constante crecimiento. Van a seguir añadiendo
añadiendo muchas cositas, y no solamente me refiero al típico DLC como pueda tener Forza Horizon y demás, no, simplemente que va a ser un videojuego con muchísima ambición a sus espaldas, y esto pues en cierto modo lo agradezco, para que no tenga que estar el estudio básicamente sacándonos el juego de manera anual o cada 2 años como lo sacaba Forza Motorsport, ¿de acuerdo? En este aspecto me gustaría ir sabiendo qué pensáis acerca de este tema. Y un último punto que quiero resaltar es la sensación de velocidad que nos ha ofrecido este videojuego, y es que sí, una característica muy necesaria en los grandes juegos de conducción es tener una sensación de velocidad bien implementada. En este caso pues Tour 10 sigue a un nivel estratosférico, muy por encima de prácticamente toda la competencia en este tipo de videojuegos, en excepción, como digo, de videojuegos más al estilo de Forza Horizon, ¿de acuerdo? Que eso ya sí que es una auténtica locura, pero las sensaciones en general son absolutamente espectaculares. Coches los cuales, por cierto, no solamente será la sensación de velocidad, sino la de conducción, ya que tendremos muchas más funciones de creación y manipulación de vehículos que en Forzas anteriores en este aspecto, y digo refiriéndome siempre a las variantes de Forza Motorsport. Por supuesto, en Forza Horizon también podemos manipular en profundidad nuestro vehículo, pero aquí todo eso va a ser llevado a otro nivel, va a ser bastante más realista de lo que mucha gente se pueda pensar. Ya hemos visto por aquí en el canal, hemos avanzado muchas de las características que definirán este nuevo videojuego en ese apartado, es decir, quiere convertirse en el simulador, bueno, vamos a decir Simcade definitivo, porque como tal un simulador no es, al igual que el caso de Gran Turismo. Son dos videojuegos que se acercan a esa simulación, pero que no nos dan la sensación total y absoluta como otros videojuegos que sí están especializados en ese campo. Y hasta aquí un poco mi opinión sobre este Real Driving Simulator que nos va a ofrecer Tour 10 durante la próxima primavera. Pues vamos a ver qué es lo que nos depara. Mucha gente me pregunta si este videojuego le va a gustar lo mismo que Forza Horizon, y voy avisando, y lo he dicho muchas veces en el canal, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Forza Horizon, digamos, está enfocado prácticamente a todos los públicos, cualquiera puede disfrutar con ese videojuego muchísimo. Por supuesto, en Forza Motorsport podrás adecuarlo para que el videojuego te resulte entretenido, divertido, pero no es exactamente lo mismo. Circuitos mucho más cerrados, carreras competitivas, está enfocado a otro nicho de público. Sin embargo, llega de día 1 al Game Pass, así que como poco os invito a que le echéis una prueba, porque desde luego va a ser impresionante. Pero bueno, sobre todo esto y mucho más, en la caja de comentarios podéis dejar vuestras opiniones. También hemos comentado al principio otro tema, Forza Motorsport, y bueno, también tenéis los links en la descripción a Eneva con muchas rebajas durante estos días. Echadle un vistazo, por favor, y os invito también, como siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.